Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren excelente. El día de hoy vamos a platicar un poco en el marco del Día Internacional de la Mujer sobre la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968. ¿No? A esta pequeña charla que tengo el gusto de impartirles, la titulé El 68 mexicano, aproximaciones a la participación de las mujeres de la UNAM en el movimiento estudiantil. Bueno, yo soy Francisco Méndez, profesor de Historia Universal 3 e Historia de México 2 en la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 4, Vida de Castellana y Nájera, y vamos a empezar. En primer lugar, quiero hacer una importante aclaración, que es que el 68, ¿no? Lo entendemos a veces solo como un movimiento estudiantil mexicano, ¿no? A veces cuando veamos 1968, de inmediato pensamos en el 2 de octubre. Y en realidad es un año, incluso una década muy intensa, muy convulsa, en donde suceden movimientos estudiantiles, obreros e incluso de profesores, de médicos, ¿no? Durante la década en el mundo, ¿no? Cuatro ejemplos significativos son los que tenemos en la pantalla. Francia, ¿no? Con una movilización obrera y estudiantil que buscaba transformar em, el régimen de Charles de Gaulle. Berlín, ¿no? Sumido en el contexto de la Guerra Fría, pues buscaba justamente una apertura democrática, ¿no? Los estudiantes se inconformaron y alzaron la voz. Estados Unidos, que se vinculó sobre todo con los movimientos por los derechos civiles de afroamericanos y protestas contra la guerra de Vietnam, perdón. También en este contexto comienza a surgir la tercera ola del feminismo, que es algo que vamos a platicar en unos instantes. Segunda ola, disculpen. Y finalmente la primavera de Praga, que es un intento por liberar del control comunista, ¿no? Donde había censura, persecución, a la sociedad checoslovaca, que termina siendo concluido por drásticamente por el ejército del Pacto de Varsovia. Esta última particularmente me gusta bastante. Los invito a que reflexionen en torno a este nivel, digamos, este contexto mundial de las movilizaciones estudiantiles. El 68 mexicano, como sabemos, se desarrolló en una década compleja, una década en donde ya existía cierto desgaste del régimen priista y la gente comenzó a criticar, ¿no? Sobre todo la falta de democracia o de apertura democrática, como se llamaría más adelante, y justo los sectores medios, específicamente el estudiantil, fue uno de los que representó, ¿no? Gran parte de la oposición, ¿no? Hay que recordar, hay que subrayar que desde 10 o 12 años antes, las movilizaciones estudiantiles habían surgido, habían crecido, digamos, ¿no? Y habían vinculado con otros movimientos sociales, como los del magisterio, como los de los ferrocarrileros. Y en 1968, digamos que es el final, ¿no? O parte del final de este largo proceso que va a continuar, ¿no? Y que lentamente va a llevar a la despolitización de algunos sectores estudiantiles. Entonces, este movimiento estudiantil, ¿no? El 68 mexicano es muy importante, ya que trajo consigo no solo la transformación de la cultura política de los sectores medios y de los estudiantes, sino también que demostró que el régimen que había existido desde algunas décadas atrás estaba fracturado, ¿no? Y se buscaba un cambio pues prácticamente radical, en buen sentido, vinculado, ¿no? Inspirados en algunas revoluciones que habían sido exitosas, como vemos aquí en la fotografía, la revolución cubana, ¿no? De unos años atrás. En ese contexto, las mujeres
¿no? Tuvieron una participación activa. Es muy importante subrayar esta aseveración, ya que las mujeres, ¿no? En muchas ocasiones han sido vinculadas solamente con labores de cuidado, labores de cocineras, y en realidad no. Las mujeres tuvieron una participación fundamental, activa, creando brigadas, organizándolas, liderando también algunos mítines, algunas reuniones, ¿no? También participaron, ¿no? Efectivamente en cocinas colectivas, pero también es importante mencionar que hubo hombres y mujeres en las cocinas colectivas y digamos que estaban organizándose para tener suficiente comida dentro de estos grupos, ¿no? Que se organizaron durante el movimiento estudiantil. Una labor muy importante que debemos señalar de las mujeres, de hecho, no solamente en este movimiento estudiantil, sino a lo largo de la historia de México, es su extraordinaria labor como eh, comunicadoras, como propagandistas, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? En la historia de México han sido espías, muchas mujeres han sido extraordinarias, panfletistas, y se acercan a la sociedad, la atraen para que se unan a diferentes movimientos sociales, ¿no? Entonces, estas tres papeles fueron los que desarrollaban principalmente las mujeres. No hay que quitarnos, insisto, la idea de que solamente se dedicaron a actividades vinculadas con el cuidado y la cocina. No, no fue así. Eh, Tuvieron también una importante representación en el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Por ejemplo, aquí en pantalla vemos a cuatro mujeres muy importantes: Roberta Bendaño, Marcia Gutiérrez, Adriana Corona y Gladys López, ¿no? Todas ellas muy cerca de ese Consejo Nacional de Huelga, el que conocemos sobre todo a los hombres, ¿no? Hay que empezar a reescribir esta historia, ¿no? Algunas de ellas eh, pertenecían a la UNAM, otras no, ¿no? Como veremos en un instante. Eh, Aparte de esta organización femenina dentro de la UNAM, también recibieron apoyo de otras organizaciones femeninas, ¿no? Como de la Unión Nacional de Mujeres. Existieron también redes comunitarias de mujeres sindicalistas, oficinistas, mujeres de barrios populares que ayudaron, ¿no? Directa e indirectamente al desarrollo de algunas marchas, de algunas movilizaciones dentro de este movimiento estudiantil. Muchas mujeres también se unieron para criticar la no libertad, ¿no? De los presos políticos. Se exigió, ¿no? Y es muy importante, ¿no? De hecho, muchas de las fotografías que les recomiendo bastante que vean en el archivo, ¿no? Que compartí hace un rato en una diapositiva y vendrá al final de las referencias. Hay muchas mujeres en las fotografías, lo que significa que tuvieron realmente una participación activa, ¿no? Y constante. Figuras clave, ¿no? Son, desde mi punto de vista, estas tres mujeres. Ana Ignacia Rodríguez La Nacha, que fue una líder estudiantil de la Facultad de Derecho, que también perteneció, como lo vimos hace un rato, al Consejo Nacional de Huelga. Roberta Avendaño Latita, también de la Facultad de Derecho, y una mujer que no pertenecía a la UNAM, sino al Instituto Politécnico Nacional. Es importante mencionarla: Mirtocleya González, ¿no? Una mujer muy importante dentro de, el 2 de octubre. Esta mujer, ¿no? La mayoría de ellas terminaron siendo detenidas, sentenciadas con cargos, ¿no? Como el de disolución social. Tuvieron una enorme resistencia y se convirtieron, ¿no? A largo plazo en símbolos de esta lucha estudiantil y femenina, ¿no? Y Nacha Rodríguez, ¿no? Que desafortunadamente falleció hace algunos años, dijo en algún momento de 2019: y siempre digo que nosotros no valemos nada frente a las verdaderas heroínas del movimiento estudiantil, esas mujeres anónimas, esas mujeres cuyos nombres no salen, que no son reconocidas. Si hubo algún cambio, si hemos avanzado en las libertades, se debe a ellas, ¿no? Unas palabras muy, muy importantes y que justamente reflejan la necesidad, ¿no? De entender
la participación a veces muy silenciosa de las mujeres y de muchos otros sectores sociales que han sido silenciados por la historia, casi siempre escrita desde el ámbito, desde la visión masculina, ¿no? También otra mujer, ¿no?, que participó en esta movilización estudiantil mencionó que existió un cambio en la mentalidad de los mexicanos, incluso no solo de las y los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el impacto histórico de esta lucha femenina dentro del movimiento estudiantil? Que va a abonar, ¿no?, en la conformación de lo que conocemos como segunda ola del feminismo, que va de la mano justamente de estos movimientos sociales mundiales. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas también eh, anticoloniales en otras partes del mundo, las movilizaciones ferrocarrileras, por ejemplo, en México desde finales de los 50, las movilizaciones de los profesores, de los maestros, ¿no?, más o menos por la misma época. Entonces es una etapa muy intensa, ¿no? Y justo es la antesala de la segunda ola del feminismo, ¿no? Porque las mujeres permitieron, estas mujeres, muchas de ellas posteriormente formaron asociaciones como Mujeres en Acción Solidaria, Movimiento Nacional de Mujeres, ¿no?, del 71 y del 73 respectivamente, y un movimiento llamado de Liberación de la Mujer, ¿no?, que buscaba justamente que las mujeres, ¿no?, que el feminismo específicamente tuviera mayor fuerza política, representación, ¿no? También es la etapa de la aparición de la píldora anticonceptiva que va a transformar también las mentalidades casi siempre muy conservadoras de la sociedad mexicana, ¿no? Era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Aquí dejo una breve bibliografía, ¿no? Y justo les recomiendo que vean el Fondo Manuel Gutiérrez Paredes. De hecho, si lo buscan, lo googlean, van a encontrar de inmediato este fondo, ¿no?, que tiene muchas fotografías fantásticas. Y les recomiendo estos 4 textos, sobre todo este de Marta Lamas y otro de Gloria Tirado, que si bien este último no habla de mujeres de la UNAM, habla de mujeres de la UAP, ¿no? Lo que refleja justo esto que les comento. Las mujeres tuvieron una participación fundamental en los movimientos estudiantiles de los 60, de los 70 y hasta la actualidad. Las mujeres son fundamentales. Era lo que quería que reflexionáramos hoy. Les agradezco mucho su atención y saben que pueden contactarme. Estoy a sus órdenes en la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Hasta luego y saludos. Gracias.